Hola chicos, aquí estamos desde Xinhuangzuo, espero que lo esté pronunciando bien, en la estación del tren que vamos a ir a Beijing en pocas horas. Son las 8 de la mañana y vamos a estar saliendo desde una terminal que está en Hebei, que viene siendo la ciudad donde me encuentro ahora mismo. Y bueno, quiero mostrarles cómo se va de Xinhuangzuo a Beijing. Síganme en esta aventura. Bueno, no pude grabar la entrada porque había demasiada seguridad y saben que es como complicado, pero por allá se entra, hay un escaneo de seguridad y esta viene siendo la pantalla donde van diciendo a qué hora llegan los trenes. Son trenes rápidos de Beijing a Xinhuangzuo, son 4 horas en carro y media hora en el tren bala. Entonces por aquí vemos que wow, demasiada gente. Esa es mi puerta de salida. Por ahí se supone que voy a bajar a unas escaleras. Allá tenemos McDonald's, no sé si se detalla bien, KFC también, y allá es amarillo, es McDonald's. Aquí está mi mami hermosa y nuestras queridas amigas que vinieron a acompañarnos, ya que lo más probable es que nos íbamos a perder. Todavía hay que ver si nos perdemos en Beijing, pero bueno. Y somos 2 personas con demasiado equipaje. Les voy a contar un poco cómo es el proceso para viajar en metro o en el tren bala. No hice yo el proceso porque al no saber mandarín es un poco complicado para mí. Pero lo mejor que puede hacer un extranjero, si tiene alguna amistad china, decirle que le compre el boleto vía internet. Hay una página que también se accede a ella a través de WeChat, ya que en WeChat están casi todos los programas, aplicaciones, plataformas, todo lo que en Occidente son varias aplicaciones, en WeChat está todo en uno. Entonces, ahí pueden coger y van a la opción de trenes, buscan la estación, deciden la hora, siguen todos los procesos. Si eres extranjero, es obligado con el pasaporte y te tiene que acompañar una persona china en el proceso. Es como medio obligatorio. Si es un extranjero solo, como que puede que se le complique un poco la cosa si no sabe cómo manejarse en China. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que los pasajes, aunque tú los compres vía internet, no es como cuando en Occidente se saca un pasaje de avión y tú llegas al aeropuerto con tu boleto en el teléfono, no. Primero, hay que sacar el boleto días antes. Del mismo día es imposible, no te lo permiten. Después, el día antes tienes que ir a la estación del tren desde la que vas a salir para retirar esos boletos. Y al otro día que te toca ir, tienes que estar bien temprano porque tienes que pasar un proceso de migración igual que como vas a viajar y hasta más riguroso. O sea, a mí me escanearon 2 veces y tuve que pasar mi pasaporte 3 veces solo en la entrada. En el momento que grabo este video todavía no me he montado en el tren y no sé cuántas veces más tendré que pasar mi pasaporte. La suerte que tengo es que me acompañan mis amigas chinas, que son Pai Shanshan y Xiao Yomong, y ellas me van a acompañar directamente hasta el tren y hablarán con el chofer para que nos ayuden en todo el proceso. Por lo que tengo entendido, las maletas no van con nosotros, van en un vagón aparte, como si fuera el avión, y después al final del recorrido nos las entregan. Ahí tenemos a KFC, pero consejos occidentales: no coman en KFC, que todo es picante. Les puedo decir de McDonald's que hubo un día que sí entré, pero porque quería comprar agua y me pasó algo muy curioso. O sea, hacía 45 grados de temperatura, estaba deshidratada. Me pido el agua, pero la chica no me entendía y bueno, terminé pidiéndole helado. Hacía demasiado calor. Y entonces, aparte del helado, después me entendió que le andaba pidiendo agua y lo que hace es regalarme el agua.
no me dejó pagar la botella de agua. Y yo me quedé como que súper sorprendida porque eso en mi país raramente pasa. O sea, en el país que vivo actualmente, que es República Dominicana. En KFC, cuando llegué a Shihuazua, creo que lo pronuncio muy mal, pues dije, no, tengo un KFC cerca. Cuando tenga tiempo o un día que tenga mucha hambre y no sepa qué comer, pues voy. La verdad, no. O sea, error fatal. La comida más o menos se parece por fuera, pero es totalmente diferente en el sabor y además de eso es demasiado, pero demasiado picante. Yo el día que comí KFC, si no me tomé 2 litros de agua seguido y seguía con un ardor que no les puedo explicar. Vamos a ver aquí el menú. Es bastante barato comparado con República Dominicana. Por ejemplo, los helados están a menos de $1, porque $1 viene siendo el equivalente a 7.12 yuanes y aquí está 5 yuanes nada más. O sea, súper barato todo. Me pasaron cosas súper increíbles. Había un día que salí pero no tenía mucho efectivo, ya lo había gastado, pero necesitaba comprar cosas para comer y cuando miro el carro dije, tengo muchas cosas, no me va a alcanzar el dinero. Y cuando vengo a ver, 78 pesos, señores. O sea, unos $11. Y les puedo decir que compré pan, compré queso, ajo, cebolla, ají, refresco, hasta cerveza. Y realmente rinde. Considero que económicamente China es un país que no está sufriendo la crisis que se está sufriendo a nivel mundial. Eso es lo que pienso. Ahí estamos viendo, aunque esta está vacía, vemos cómo funciona el tema de la seguridad aquí, que primero te escanean ahí adelante, después ahí, son 3 escaneos y por último acá para pasar. Bueno, después de la experiencia que tuve en KFC, pues no quise probar nada más que no fuese helado en McDonald's. Así que no les puedo decir si es picante o no, pero supongo que es picante. Pero más o menos se mantiene igual. Las escaleras aquí tienen como sensores de movimiento que de pronto están paradas y cuando te montas empiezan a ir súper rápido, pero eso se ve en muchos países. Por ejemplo, en Rusia me sorprendió mucho porque me daba miedo montarme en la escalera de lo rápido que iba. La gente en Rusia prácticamente va corriendo por la calle, van demasiado rápido. Parece que no les gusta perder ni una gota de su tiempo. Y en las estaciones del metro, todo el mundo corriendo. Las escaleras eléctricas eran súper rápidas, o sea, realmente me daba miedo caerme. Ahí estamos viendo varias tiendecitas. Debería hacer un vídeo de comida china, aunque la verdad no es que me atreva a comprar prácticamente nada. El día que llegué compré esto. Ni hao. Esa de ahí es nuestra puerta de embarque y ya llegó la hora de abordar el tren. Nuestro ticket es el G1588 y a las 9:17 sale. Y aquí está la fila. Por esas maquinitas te escanean la cara y sale toda tu información. Así va la fila. Y no sé cómo le vamos a hacer en este viaje porque andamos con muchos bultos. A última hora no encontramos una maleta y tuvimos que hacer un bulto a la cubana, típico de la Cuba. Hemos bajado por esas escaleras y al momento cuando bajas ya te sale la puerta por la que sales. Y aquí tenemos ya un tren bala. Los trenes bala que operan en esta región pueden alcanzar hasta 350 kilómetros por hora y son bien largos. Estos
trenes son súper puntuales y cómodos. Tienen asientos reclinables, wifi, enchufes para conectar las computadoras y una carroza de comedor. Hemos llegado a otra parada en un pueblito chino. Nuestra llegada a Pekín debe de ser alrededor de las 10:30 de la mañana. Dinshoudong es que se llama este lugar. Miren chicos, ahí arriba en la parte del cartel te van diciendo la cantidad de kilómetros por hora que va. En este caso son 303 kilómetros por hora, pero tiene un máximo de 350 kilómetros por hora. Y también dice de no fumar dentro del tren porque la mayoría de los chinos tiene como cultura fumar en todos los sitios, aunque sean lugares cerrados. Y así concluimos nuestro viaje de hoy, desde Hubei hasta Beijing, a bordo de uno de los trenes balas más impresionantes de China. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta experiencia de alta velocidad y que no solo nos lleva a nuestro destino rápidamente, sino que también nos permite disfrutar de un confort excepcional. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más aventuras como estas. Hasta la próxima y sigue explorando.